supergrupos. No había entrado porque me dijeron que era a las 8:50 mi parte. Así que yo soy una chica muy obediente. Como me dijeron a las 8:50, entré a la hora que me tocaba. Estaba aprovechando mi bebé cuando tengo tiempo de estar con ella y de no estar en otra actividad que no sea atenderla, pues aprovecho ese tiempo. Me alegra muchísimo de estar con ustedes, de verdad son dos grupos que para mí son muy especiales, Argentina y República Dominicana. Tengo muchos amigos, tanto en un país como en el otro, así que les amo mucho, les aprecio mucho y espero que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Gracias por el esfuerzo que hacen, mi querida directiva, tanto de Argentina como de República Dominicana. Son muy activos, trabajan muchísimo, tienen mucho ánimo, muchas dinámicas, son creativos. Así que de verdad les agradezco mucho por todo lo que dedican, por el tiempo, por los talentos, para que estos solteros siempre sean edificados y bendecidos. En el día de hoy, ustedes me han pedido que hable acerca de un tema que está muy de moda, pero que muchas veces se cualquieriza mucho, se habla mucho de este tema de una manera como tan, podríamos decir, llana, hasta cierto punto se relajan algunos términos y me parece que es muy importante que lo tratemos, y lo tratemos ya desde una perspectiva psicológica y espiritual, de tal manera que podamos tener más conocimiento sobre lo que realmente son los apegos inseguros y no solamente lo que son, sino qué significan para nosotros dentro de una relación, cómo nosotros podemos trabajarlos y cómo podemos también hacer que estos apegos inseguros no nos jueguen en contra cuando estamos construyendo una relación saludable. Y lo primero que quiero saber es si ustedes tienen una idea general de lo que son los apegos. Hay apegos seguros y apegos inseguros. Obviamente los seguros ya nosotros sabemos que construyen relaciones saludables, que son equilibrados, que se manejan desde un balance de la dependencia saludable, pero no desde la dependencia excesiva. Y son apegos que son naturales. Es importante que eso lo sepamos. Nosotros desde pequeños tenemos apego a nuestros primeros cuidadores y esto es saludable. Cuando los niños quieren abrazarnos, estar con nosotros, siempre estar al lado de sus padres, esto es totalmente saludable. Estos son apegos seguros. Ahora, hay una diferencia entre un apego inseguro y un apego seguro. Así que quiero que me pongan allí en el chat. ¿Qué han escuchado sobre apegos inseguros? ¿Qué es lo que saben de esto? ¿Qué le han dicho? ¿Qué han leído? Quiero saber un poquito. Vamos a ver. Apegos inseguros en las relaciones amorosas, pero ¿qué son? Quiero leerlos. Vamos a leer algunos de sus comentarios que me parece que son importantes porque así podemos saber desde qué perspectiva estoy hablando de este tema. Esos apegos que no son saludables, dice alguien, me gustaría saber algunos conceptos de apego. Ok, de eso vamos a hablar hoy. La dependencia emocional es un apego inseguro, dice alguien más. ¿Qué más? Vamos a ver. El apego inseguro es el que genera miedo, el abandono, la ansiedad, muy bien. Un miedo constante a ser abandonado, muy bien. Eso es un tipo de apego inseguro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más saben? Hay un apego evitativo, dice Elías. Vamos a ver, uno más. Hay uno desorganizado, dice Cintia. Me parece que son sentimientos o comportamientos negativos dentro de una relación. Ok, sí, está muy cerca. Está muy cerca, sí. Muy bien, excelente. Dependencia. Ok, pues ya basándonos en eso que ustedes saben sobre los apegos, que me parece muy bien. Ok, se puede confundir intensidad con amor cuando hay apego inseguro. Ok, muy bien. Para mí un apego puede ser una persona con la que siento. No pude leer ahí todo. Apego es todo aquello que me hace depender de algo, de alguien. Eso es un tipo de apego. Por eso es tan bueno tratar estos temas. Es la dependencia hacia otra persona que no es saludable. También eso es un tipo de apego. Ok. Los apegos inseguros no son más que esa forma en la que yo me relaciono con alguien, especialmente con los vínculos amorosos. Es esa forma. O sea, yo quiero que no piensen en que son sentimientos, ni tampoco son actitudes específicamente, sino son formas o estilos. Por eso se le llama estilos de apego. Es la forma en la que yo me relaciono con alguien específicamente o especialmente con las personas con las que me estoy relacionando amorosamente.
obviamente yo puedo también expresar esos estilos de apego en relaciones de amistad, en relaciones familiares, en relaciones laborales, pero especialmente yo puedo expresar ese estilo de apego o esa forma de apego en las relaciones amorosas. Ahora, ¿cómo yo aprendo ese estilo de apego? Que yo no nazco con él, y eso es una cosa que tenemos que tenerla bien clara. Nadie nace con un estilo de apego. No es que tú, desde que naciste en tu ADN lo traes. No, no es así. Los estilos de apego se desarrollan, se aprenden. ¿Y de quién se aprenden? De los primeros cuidadores. Puede ser mamá, papá, mis abuelos, mis tíos, las personas que me criaron, ¿ok? Entonces, de mi familia yo traigo eso, o del grupo de personas que yo vi como modelo mientras yo estaba creciendo. Así que no son actitudes solamente, no son quizás formas de yo saludar a la gente, porque mucha gente cree que apego tiene que ver con saludo, con cercanía. No, no, no. Es la forma como me relaciono. Y esa forma la aprendí en mi infancia y en mi adolescencia según yo fui creciendo, ¿ok? ¿Por qué se relaciona con la adultez? Porque aprendo esta forma y esta forma entonces se incrusta dentro de mi estilo de vida. Ya es la manera como yo entiendo que yo debo interactuar con la gente. Ya es la manera como yo entiendo que es correcto, es adecuado, es cómodo yo relacionarme con la gente porque fue lo que aprendí. Esos estilos definitivamente van a afectar o negativamente o positivamente la forma en la que yo amo a la gente, me relaciono con la gente, le hablo a la gente, constantemente discuto o resuelvo los problemas con la gente, expreso mis emociones a la gente, construyo relaciones con la gente. O sea, todo eso va a ser afectado positiva o negativamente por mi estilo de apego que yo aprendí en la niñez o en la adolescencia. Quizás por eso mucha gente dice, Neolfis, pero mi crianza tiene que ver con mis relaciones actuales. Sí, muchísimo, muchísimo. Porque dependiendo de tu crianza vienen los estilos de apego. Y esos estilos de apego entonces son los que tú vas a exhibir mientras tú estés en una relación. Así que sí tiene que ver mucho, mucho, mucho. Si nosotros quizás seguimos el patrón que hemos aprendido, pues lamentablemente vamos a intentar construir relaciones saludables, pero al caminar por la vida exhibiendo este estilo de apego, que puede ser de tres formas: ansioso, evitativo y desorganizado. Algunos de ustedes lo mencionaron y vamos a dar algunas de las características de cada uno de ellos y también formas de trabajarlas, porque eso es lo bueno. O sea, la idea no es solo aquí estar teorizando, sino que ustedes se lleven siempre pues herramientas prácticas para trabajar esto. Y esos tres estilos de apego son los que hacen que el apego se vuelva inseguro. ¿Por qué se vuelve inseguro? Porque afecta la forma en cómo tú y yo nos tratamos. Y afecta la forma en cómo yo te expreso el amor. Por eso se vuelve inseguro. Porque llega un momento en donde hay una relación que termina siendo tóxica. Hay apegos en donde lamentablemente hay muchas conductas que son inapropiadas y que nosotros como cristianos no debemos practicarlas, pero lamentablemente como venimos con esos apegos, a veces las normalizamos. Entonces vamos a empezar con estos tres. Y yo les mencioné el primero, que es el ansioso, y es el más común. Mucha gente tiende a hablar mucho de este apego, y de hecho mucha gente me lo pregunta. Neolfis, ¿cómo yo sé que tengo apego ansioso? Alguien me dijo que yo tengo apego ansioso. ¿Qué es lo que significa esto? Mira, el apego ansioso se forma, y te había dicho que se forman los apegos inseguros en la niñez y en la adolescencia. Y en este caso, este apego se forma cuando hay un niño que no tiene padres que son consistentes con su presencia y su afecto. Quiero que te grabes estas dos cosas. Estos padres no son consistentes con su presencia y con su afecto. Y tenemos muchísimos niños aquí en la actualidad que nosotros conocemos, que son sobrinos suyos, que son amigos suyos, que son quizás niños de la iglesia, que ustedes saben que quizás sus padres no son consistentes ni con el afecto ni con la presencia. Porque a veces son amorosos, pero a veces son distantes. Entonces,
el niño va aprendiendo como que el amor y el afecto y esa seguridad y ese deseo de estar con él y de cuidarlo no es consistente. Y llega un momento en donde el niño empieza a desear ese afecto y a desear esa presencia, porque a veces está y a veces no está. Así que ese niño se vuelve hipervigilante. ¿Cuándo papá me va a demostrar afecto constante? ¿Cuándo mamá me va a demostrar ese afecto constante? ¿O cuándo ellos me van a demostrar esa presencia constante? ¿Cuándo yo voy a recibir ese afecto constante de mamá y de papá o esa presencia constante de mamá y de papá? Pues yo voy a estar vigilante para ver cuándo. Eso pasa mucho con niños que quizás se crían viendo a papá y a mamá que salen a trabajar y cuando vuelven ya ellos están dormidos. Y en el fin de semana, entonces le dedican muy poco tiempo porque papá y mamá tienen otras actividades que las priorizan por encima de ellos. Esos niños viven deseando estar con mamá y papá, deseando recibir ese calor, ese cariño. Pero lamentablemente mamá y papá priorizan otras cosas. Y por eso inicié la intervención de hoy diciéndoles que como me dijeron a las 50, estaba aprovechando esos minutos con mi bebé porque no quiero que tenga apego ansioso en el futuro. Quiero que aunque yo esté constantemente haciendo este tipo de actividades, ella siempre sea mi prioridad y mi familia en general. Neolfis, estos niños aprenden esto. Aprenden que sus padres no siempre están, aprenden que siempre tienen que estar vigilando a ver si sus padres van a volver o se van a ir otra vez, a ver si sus padres lo van a abrazar o no lo van a abrazar, a ver si quizás sus padres estarán pendientes de ellos o no estarán pendientes de ellos, a ver si quizás sus padres lo van a querer o no lo van a querer, porque los niños el afecto y la presencia lo traducen en amor. Ellos entienden que cuando no hay afecto y no hay presencia, entonces no hay amor. Y por eso siempre viven mendigando, como decía, creo que Wendy fue que lo escribió ahí, mendigando ese amor de papá y de mamá. Así que esto lo vamos a traducir a la adultez ahora. Ese es un apego inseguro que se formó con ese niño, que se formó con ese adolescente. Ahora vamos a ir a ese adulto que madura, pero continúa viendo las relaciones de esa manera porque eso fue lo que aprendió. Empieza una relación con alguien y ahora ese adulto tiene miedo intenso al abandono. Ese es un adulto que cada vez que está en una relación está constantemente vigilando, así como estaba cuando era niño, si se va a ir o no se va a ir esa pareja, si lo va a dejar o no lo va a dejar, si esa pareja le da afecto o no le da afecto, si le da palabras de afirmación o no le da palabras de afirmación. Y ese es el adulto que va a tener mucha dependencia emocional, que va a estar siempre celoso, que va a estar siempre revisando si le da like a alguien o no le da like, si está mirando a alguien o no le está mirando, si me está prestando atención solo a mí o también a otras mujeres o a otra persona. Ese es el adulto que se le va a dificultar confiar, porque siempre va a creer que el otro se va, que el otro me va a abandonar, que el otro quizás no está para siempre, que el otro tiene como ese deseo de irse y de dejarme, porque papá y mamá me hicieron lo mismo. Así que vive siempre en esa montaña rusa de sentir que lo van a dejar, que lo van a abandonar, que alguien le va a fallar. Y ese apego ansioso es el que hace que mucha gente viva constantemente buscando gente para llenar sus vacíos. En este apego ansioso hay mucha gente que no puede estar solo, que no puede soportar la soltería, que necesita siempre estar con alguien, que termina una relación hoy jueves y el sábado ya tiene a alguien visto para iniciar otra, porque el viernes se sintió demasiado solo y el sábado ya tiene que buscar a alguien más, porque no reciben la soltería como algo que me permite a mí estar bien conmigo mismo. Ellos no quieren estar solos nunca. Ellos siempre quieren tener a alguien que los valide, que los acompañe, que les dé visión, misión, sentido y propósito. Y tú ves que para ellos la soltería es algo como, Dios mío, es que yo no puedo seguir soltero porque me voy a morir. O sea, ellos ven esto como algo que es una angustia, es un castigo, porque yo necesito siempre estar con alguien, porque tienen apego ansioso.
Tienen miedo a estar solos y miedo a que los abandonen, a que los dejen. De hecho, esa es la gente que se queda en las relaciones, aunque sean maltratados, simplemente por no estar solos. No porque esa relación le conviene, no porque entienden que es una relación bonita y que es una relación saludable, sino porque si se va, entonces estaré sin nadie. Así que prefiero estar con alguien aunque me trate mal. Eso es súper delicado, queridos, porque este tipo de gente con apego ansioso tiende a soportar mucho, tiende a aguantar maltratos y aguantar infidelidades, aguantar de todo, porque mejor prefiero aguantar que la soledad. Tristemente, este tipo de gente también tiene la autoestima muy baja, porque entiende que su autoestima se basa en quién está conmigo ahora. Así que las recomendaciones que yo le daría a alguien que se ha identificado con este tipo de apego o este estilo de apego, número uno es que trabaje mucho en su identidad como hijo de Dios. Que comience a trabajar en quién yo soy, que no lo define con quién estoy. En otras palabras, con quién estoy es lo que yo decido. Pero con quién estoy no me define. A mí me define mi identidad en Cristo. Y Cristo dijo que ya yo soy especial, único y valioso, no importa con quién esté. Obviamente las rupturas duelen. De hecho, creo que mañana en la mañana el post que va a salir, que tengo programado, habla de eso, de las rupturas. Duelen muchísimo. Sin embargo, aunque duelan, nosotros estamos capacitados por Dios. Nuestra estructura cerebral está capacitada para que eventualmente podamos superar las rupturas. Al principio el cerebro hace resistencia y es natural, pero eventualmente podemos superar las rupturas. Así que nadie está obligado a estar conmigo. Yo debo amar desde la libertad, entendiendo que mi identidad no se basa en la persona que está a mi lado, sino que se basa en la persona que me creó, la persona por la que yo existo y la persona a la que sirvo, que es Cristo Jesús. Si Él está conmigo, todo lo demás es añadidura, dicen las Escrituras. Eso es lo primero. Lo segundo que yo siempre les recomiendo a quienes están lidiando con este apego ansioso es que puedan empezar a hacer un proyecto de vida. Porque este tipo de gente llega un momento en donde respira por otros. Porque está tan vigilante de que el otro no lo deje, que se olvida de su propia vida. Se olvida de hacer un proyecto de vida en donde ese proyecto de vida les genere motivación. Ellos estén enfocados en ese proyecto de vida. Así que esta es una recomendación que le hago mucho. Trabajen en su proyecto, trabajen en sus metas, trabajen en su propósito, trabajen en lo que Dios les ha dado a ustedes, no importa su etapa, no importa que ahora estén con alguien o no estén con alguien. Obviamente, esto va a llevar tiempo, ¿no? Nosotros dimos hace unos días un seminario, se tomó como 1 hora y media, casi 2 horas de preparar un proyecto de vida. Y fue así mismo, un poquito práctico. Es importante nosotros tener ese proyecto de vida. Así que si tú estás sintiéndote identificado con ese estilo de apego, comienza a trabajar en ti, comienza a depender más de Dios y comienza a trabajar en tu proyecto de vida. Es algo que te va a ayudar muchísimo a no depender exclusivamente de otros, sino entender que en ti hay un valor y hay una identidad que no se trata de otro ser humano, sino que Dios te la dio y que es personal. Amén. Neolfis, entonces tú me puedes decir, si yo no tengo apego ansioso porque no me he identificado, y yo entiendo como que para mí, o sea, la gente, o sea, yo no lo veo así. Yo no lo veo como que yo tengo esa necesidad urgente. Yo no lo veo como que yo estoy desesperado porque la gente esté conmigo. Sin embargo, Neolfis, hay otro que quizás puede parecerse a mí. Porque a veces, Neolfis, yo tengo como mucha autosuficiencia en las relaciones. Yo tengo como esa reserva cuando yo estoy comenzando una relación y como esa incomodidad con la intimidad, como que a mí no me gusta mucho que se metan en mi vida y que me conozcan completamente. A mí no me gusta mucho que la gente
me explore. A mí no me gusta mucho que la gente conecte emocionalmente mucho conmigo. Yo quiero, como siempre, mantener las relaciones de una manera superficial para no comprometerme tanto. Puede ser que entonces yo esté hablando con alguien que esté manejando un estilo de apego evitativo, que es el otro extremo del estilo de apego ansioso. ¿Cómo se forma el estilo de apego evitativo? Hace un ratito yo te dije que el estilo de apego ansioso se forma con padres que son inconstantes en cuanto al afecto y en cuanto a la presencia. En este caso, este estilo de apego evitativo se forma con padres que regularmente no quieren tener tanto apego con los niños, sino que evitan ese apego constante, supuestamente para que el niño se vuelva independiente. El niño quiere acercarse, pero lamentablemente ese padre nunca está disponible. Ese padre siempre le hace ver al niño que no tenemos que ser tan afectivos, que aquí en esta familia somos simplemente seres humanos que vivimos juntos. Pero aquí no hay que estar dando besos, aquí no hay que estar dando tantos abrazos, aquí no hay que estar todo el tiempo contándonos las cosas. Esta es una familia en donde los temas tan delicados no lo hablamos, aquí no se habla de sexo, aquí no se habla de bullying, aquí no se habla de nada. Porque aquí somos una familia que comemos juntos, cada quien hace sus actividades, suplimos sus necesidades, pero no tenemos por qué interactuar de manera tan íntima. No hay que conectar tanto emocionalmente. De hecho, en ese tipo de familia se le dice a los hijos, no llores, porque llorar es de débiles. Y no le cuentes nada a nadie. Aquí nadie tiene que andar contando nada. Y lo que te pasa, guárdatelo, porque eso es tuyo. Eso, tú tienes que ser lo más discreto que se pueda. Y se le enseña a los niños a ser cerrados. Cuidado si tú cuentas tus cosas. Que los trapitos se lavan aquí en la casa y eso tiene que ser totalmente cerrado. Y si uno de ustedes quiere ir al psicólogo, no, aquí nadie va al psicólogo. Aquí los psicólogos somos todos nosotros. Entonces llega un momento en donde ese niño se cierra emocionalmente y comienza a crecer y a construir relaciones en donde no permite que nadie entre a su zona emocional. En donde tengo una relación contigo, pero tú y yo tenemos una barrera y tú no puedes cruzar esa barrera. Esas son las personas que quizás tú las ves en una relación, pero parecen que trabajan para el FBI. Porque tú nunca logras conocerlos bien, tienen como una zona gris en su vida, tienen muchos secretos, son personas que tratan siempre de mantenerte al margen, aunque tú tengas años de relación amorosa con ellos. Tú nunca terminas de conocerlos. A ellos les incomoda hablar de temas profundos. Ellos solo quieren hablar de temas superficiales. De hecho, se casan contigo y todavía siendo esposos, tienen una vida aparte que tú desconoces. Pero también son personas con una autosuficiencia, que son ellos, que solamente ellos se pueden encargar de sus cosas, que no los ayudes a nada, que ellos son y ellos son y ellos son y ellos son, y llegan hasta un punto en donde el orgullo los lleva a nunca tener la facilidad para pedir perdón, nunca tener la facilidad para poder decir ayúdame, para decir me equivoqué, para decir yo necesito que tú estés ahí para mí, para decir mira, nada. El hecho es que son personas que se les dificulta conectar, parecen siempre fríos y distantes. Sin embargo, tienen muchos vacíos, porque lo que han hecho es reprimirse. Tristemente son seres humanos que cuando están en algún lugar en donde se está hablando de emociones, de heridas, de vacíos que quizás debemos llenar, de sanidad emocional, de perdonar el pasado, ellos se van. Ah, no, yo no voy a estar ahí porque no me interesa hablar de mi vida personal. Porque les encanta evadir. La evasión emocional para ellos es un deporte. Es su deporte favorito.
Y otro elemento muy común en este tipo de gente es que se les dificulta mucho comprometerse. Hay muchos adultos de más de 40 y pico de años que tienen un montón de cualidades. Y tú dices, ¿pero por qué están solteros todavía? Y muchas veces es porque tienen apego evitativo. Porque se les dificulta el compromiso. Cuando empiezan una relación y esa relación comienza a ponerse seria, algo como que les come y dicen, no, yo me voy de aquí. Es que esto como que está poniéndose muy intenso. Ese es el tipo de adulto que tiene 50 años y todavía te dice, yo como que no sé, que no estoy tan seguro de esta relación. Ellos nunca están seguros de ninguna relación. Ese es el tipo de adulto que emocionalmente actúa como si tuviera 12 años cuando realmente tiene 40. Ese es el tipo de adulto que lamentablemente emocionalmente siempre será inmaduro hasta que no trabaje este estilo de apego evitativo. Porque la madurez emocional comienza en el momento en el que tú entiendes que tienes que sanar tus heridas, que tienes que dejarte conocer, que tienes que trabajar en ti, que tienes que dejarte explorar para que en esa exploración tú puedas encontrar lo que no está bien y lo puedas cambiar. Pero en ese tipo de adultos el cambio es difícil, muy difícil. Porque ellos no permiten que nadie les diga nada porque tú no te puedes meter en mi vida. Y tristemente, queridos, esos son los adultos que son más propensos a la infidelidad, a la distancia emocional luego de que están en una relación, a la agresividad pasiva, a la manipulación. Porque como ellos quieren permanecer en esa doble vida y en ese estilo de vida en donde no conecto con nadie ni me dejo conocer por nadie, lamentablemente también tienden a ser personas muy poco empáticos, porque a ellos los criaron diciéndoles que aquí nadie puede llorar, que aquí nadie puede expresarse. Entonces ellos en los matrimonios y en los noviazgos entienden que cuando tú lloras, tú eres una exagerada y una dramática, o un exagerado, un dramático. Que cuando tú te expresas, tú nada más vives peleando. Es que tú me tienes cansado, que tanto es lo que tú hablas. Que cuando tú le preguntas, ¿pero qué tú opinas sobre eso? Yo no opino nada. Porque a ellos no les interesa opinar nada. Yo no tengo que estar diciéndote lo que yo opino. Ya está bien. Si eso es lo que tú quieres hacer, tú lo haces y ya. Que cuando tú quieres hablar con ellos de algo en donde quizás vamos a llegar a un acuerdo, no, esto es lo que se va a hacer. O si tú no quieres hacer eso, está bien, haz lo que tú quieras. Y te cierran las vías de comunicación. Por eso es un apego inseguro. Porque es muy, muy difícil de sobrellevar una relación con una persona así. Y hay salidas, hay recomendaciones, hay herramientas que estas personas pueden seguir. Y la primera herramienta es recordar que Dios te creó para ser un ser humano transparente, íntegro. La palabra de Dios habla constantemente de la integridad, y la integridad es honestidad radical. Es ser tú 24/7 y dejarte conocer por la gente. Dejar que todo el que te ama te conozca como realmente tú eres. No esconderte, no tener reservas nunca. Esas reservas tú las puedes guardar para gente que no conoces, pero para gente que tú conoces, que te conocen y que te aman y tú les amas, déjate explorar. Déjate conocer. Déjate que la gente pueda saber qué hay dentro de ese corazoncito tuyo. Permítete sentir. Si un día tienes que llorar, permite que esas lágrimas salgan. Permite que en ti pueda existir ese momento en donde tú digas, mira, ahora tú y yo somos una sola carne. ¿Y qué es ser una sola carne? Yo entro en ti y tú entras en mí, no solo sexualmente. Y yo lo hablo mucho esto con las parejas en las que quizás me corresponde ser instrumento de Dios por medio de la terapia. Yo les digo mucho, ser una sola carne no solamente significa que tú y yo vamos a acostarnos y vamos a tener relaciones sexuales. Ser una sola carne significa que yo entro en ti
Y de manera transparente yo veo todo lo que hay en ti y tú entras en mí de manera transparente, ves todo lo que hay en mí. Así que ya en ti no hay secretos y en mí no hay secreto, porque tú y yo construimos un amor honesto. Un amor en donde no hay reservas, en donde cuando yo entre en ti yo veo tus necesidades y no las veo como debilidad, las veo como humanidad, las veo como vulnerabilidad y te ayudo porque te amo. Pero lo mismo tú haces conmigo. Cuando tú entras en mí de manera transparente, tú ves todo lo que hay. Entonces tú ves cada uno de mis huecos, cada uno de mis vacíos, cada una de mis heridas y me ayudas a sanarlas. Y me conoces y te conozco. Esa es la manera como debemos construir relaciones. No podemos construir relaciones con tantas reservas, en donde yo tengo una vida aparte y solamente te muestro la parte que yo quiero que tú veas. Eso no es conectar. Y eso es algo que hoy, si hay alguien que se ha identificado con ese apego evitativo, debe trabajarlo. Y debe decirle, Señor, trabaja en mí la transparencia. Necesitar no es debilidad. Pedir ayuda no es debilidad. Todo lo contrario, es tener la valentía de decirle al yo, te sepulto, saco la humildad adelante y me entrego a una relación honesta, en donde esa persona me va a necesitar a mí, yo la voy a necesitar a ella, porque los dos vamos eventualmente a ser una sola carne si todavía no estamos casados. Y si ya estamos casados, pues ya somos uno en Cristo, una sola carne. Como dije anteriormente, no somos agentes del FBI, no somos espías, no tenemos que estar con esa doble vida. El Señor nos ha llamado a transparencia. Así que es muy importante que tomemos esto en cuenta. Hay un tercer apego, que lo habíamos mencionado hace un rato, es el apego desorganizado. Este es uno de los apegos más delicados. ¿Por qué? Porque es el apego que se forma cuando el niño crece en un ambiente muy disfuncional. En una dinámica en donde lamentablemente mamá y papá se pegan, se hablan mal, quizás fui tocada o fui tocado. No es un ambiente para los niños, es un ambiente totalmente inseguro. Es un ambiente en donde he sufrido mucho, tengo heridas. Eso es lo que he visto, ese desorden. En ese ambiente la violencia se normaliza, la violencia física, la violencia verbal y sobre todo la violencia psicológica y muchas veces sexual incluso. Se normaliza, yo empiezo a verlo como normal, empiezo a ver como normal que alguien que me ama me habla horrible. Y de hecho decimos es que en mi familia todo el mundo se habla así. Empiezo a ver como normal que mi papá ahora mismo me pegó tan fuerte que tengo el cuerpo lleno de moretones, pero en media hora, en una hora, pues me abraza y me dice que me ama y que todo está bien. Cosas horribles. O quizás me trae un helado y me dice, mi amor, te traje ese helado. ¿Cómo que no pasó nada? No pasó nada, no hizo nada. Quiero que me pongan en el chat. ¿Han visto ustedes familias así? Que se manejan de esa manera, en donde papá le pega a mamá, mamá le pega a los niños, mamá también le da a papá. Y, o sea, una cosa totalmente disfuncional. Muy bien, he visto que me están poniendo que sí, que lo que conocen familias así. Wow. Que parece una guerra, que viven en un ring, que es horrible. Wow. Y lo triste de esto es, queridos, que cuando los niños crecen en lugares así, no solo comienzan a normalizarlo, sino que en su cerebro empieza una confusión, una gran confusión entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es natural y lo que es disfuncional. Esa confusión está allí en el niño. Me acerco a papá porque lo amo, pero tengo miedo de acercarme porque me maltrata.
Entonces tengo esa confusión entre amor y miedo. Y lo mismo pasa quizás con esos niños que han sido tocados. Mi tío me toca y alguien de la familia lo sabe, pero lo calla. Entonces, yo también lo callo porque tengo miedo de que mis familiares lo sepan, porque ese tío mío me está diciendo que si yo lo digo, entonces a mi familiares le va a pasar algo. Así que yo no lo digo porque tengo miedo de que le pase algo, pero también tengo miedo de que me siga pasando a mí. Y ese niño crece con una confusión en cuanto a la protección, el afecto, la formación correcta y lo que yo necesito como ser humano. Ese es un niño que nace en un lugar en donde lamentablemente la violencia y el abuso son el día a día. Así que crece viendo todo esto y lo normaliza. Y tristemente luego estos son los niños que cuando crecen en la adultez empiezan a construir relaciones siendo leales a ese patrón de conducta. Siendo leales a lo que mi mamá hacía y a lo que mi papá hacía y a lo que mi tío hizo y a lo que mis abuelos me enseñaron. Así que esa es la manera como yo voy ahora a actuar y de manera inconsciente, entonces yo comienzo también a hacer lo mismo que a mí me enseñaron y lo mismo que yo vi. A amar desde el miedo, a amar desde la violencia, desde el control, desde el abuso. A tener relaciones inestables, relaciones tóxicas, relaciones celosas, relaciones dependientes, relaciones en donde nos hablamos horrible y lo vemos como normal. Y lo lindo del caso es que si se unen dos personas, uno con apego ansioso y otro con apego desorganizado, usted supo lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Ese con apego ansioso se va a convertir en un dependiente emocional, oye, intenso, de un posible psicópata o un posible narcisista. Y esa va a ser una relación que va a terminar horrible, queridos. Ustedes ven lo importante que es conocer estos temas, que a veces se cualquierizan en las redes sociales, pero esto no es tan sencillo como subir un post. Esto es serio. Y ahí es donde yo estoy en contra de muchas iglesias que dicen, no, porque cuando yo vengo a Cristo, pues simplemente yo pido perdón por todos mis pecados, ya yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, no importa lo que me haya pasado antes, hace 20 años, 10 años, pues ya yo tengo que olvidarlo todo y seguir adelante. Eso está bien, pero cuando yo vengo a Cristo, si yo vengo con heridas emocionales de vivir en un hogar totalmente disfuncional como el que yo acabo de describir y con un apego desorganizado, yo tengo que buscar ayuda. Porque yo tengo que sanar esas heridas, yo tengo que llenar esos vacíos que se crearon, esos pendientes emocionales están ahí, porque yo soy cristiano, pero soy humano. Así que yo no puedo andar por ahí construyendo relaciones con todas estas heridas que yo traigo, que vengo de una relación totalmente disfuncional. Ah, no, porque yo soy cristiano y que después que yo soy cristiano, nueva criatura en Cristo Jesús y todo está bien. Hermanos en Cristo, necesitamos abrir los ojos. Porque hay mucha gente en nuestra iglesia que anda herida por ahí hiriendo a otros. Y que yo soy así. La Biblia dice que estamos en proceso de santificación y usted tiene que quererme como yo soy. Falso. Eso no funciona de esa manera. Yo te quiero, pero yo no soy masoquista. Yo no me voy a dejar matar simplemente porque yo entiendo que tú estás en un proceso de santificación y que en medio de tu proceso de santificación yo soy entonces tu proyecto para que tú seas santificado. Eso es falso. Ahí es donde entran los límites y los autolímites. Ahí es donde entra el satanizado amor propio, que muchos lo satanizan. Y yo entiendo que todo en la vida tiene un balance. No es tampoco irse al extremo en donde el amor propio sea mi ídolo y en donde yo lo pinte como con este empoderamiento de que yo soy, no es eso. Pero tampoco irse al otro extremo en donde yo te tengo que soportar todo, porque al final la Biblia dice que no, queridos, no.
Tenemos que en las relaciones tener un balance y por eso este tipo de estilos de apego inseguro se llaman desorganizados porque no tienen ese balance. No hay un balance. Son apegos inseguros que generan mucho temor, mucha angustia, mucho desánimo, mucha desesperanza, mucha depresión, mucha ansiedad. Estar en una relación con una persona que todavía maneja un apego desorganizado es una ansiedad o una depresión segura. Segura. Porque es una persona inestable que te va a mantener a ti también en inestabilidad, en altibajos emocionales. Y que te da señales confusas. Así que tú tienes que aprender a ver las banderas rojas. Yo estoy ahora con 2 grupos de solteros. Solteros de Argentina y solteros de República Dominicana. Creo que algunos quizás estarán entre los 20, 20 y pico, pero también sé que hay muchos que están de 30, 35, 40, 45, y a veces aún teniendo esas edades, nosotros empezamos relaciones sin detenernos a ver esas banderas rojas. Esas son banderas rojas que hay que verlas. Porque no todas las amistades tienen que llegar a noviazgos, sino todos los noviazgos tienen que llegar a matrimonios. Y ahora voy a decir algo demasiado serio. Si a usted lo están golpeando en su casa, sea hombre o mujer, si a usted lo están golpeando de tal manera que usted entiende que en esa relación usted está en peligro, que su vida está en peligro, porque la iglesia lo vaya a criticar, usted no tiene que mantenerse en ese matrimonio. Neolfi, ¿tú estás en contra del matrimonio? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Yo promuevo el matrimonio. Yo hablo de relaciones con propósito. Yo adoro hablar de la unidad, de la unión. Esta misma semana estaba en una reunión con una pareja que se va a casar y estaba trabajando la parte de la consejería. Y me encanta esto. Me encantan los matrimonios. Yo los adoro. Pero yo promuevo la vida antes que el matrimonio. Así que si hay una persona que su vida corre peligro, yo no lo voy a motivar a seguir en un matrimonio en donde alguien lo está constantemente golpeando de tal manera que puede llegar un momento en donde esa vida ya no existe. Para mí la vida es más importante que la institución. Escuchen esto, para mí la vida es más importante que la institución. El matrimonio es una institución, pero antes de que existiera el matrimonio existía el ser humano. Así que no nos podemos perder en eso. Hay gente con este tipo de apegos desorganizados que no lo quiere trabajar y que se esconde detrás de versículos bíblicos para decir, no, porque la Biblia habla de que tenemos que someternos uno al otro. Ajá. Y porque la Biblia habla de que tenemos que someternos uno al otro, usted me va a dar golpe todos los días. Usted va a ser infiel cuando usted le dé la gana. Usted va a venir aquí borracho y yo tengo que seguir como si nada. No, lindura de la vida. No, eso no es así. Nosotros tenemos que ser claros con nuestros límites y cuando hay banderas rojas hay que correr. Hay que correr. Tú ves que te dicen, no porque el Señor me está trabajando a mí, yo no tengo que ir donde ningún psicólogo. Sí, pero el Señor tiene 20 años trabajándote a ti. En todos esos años tú lo que vives es haciéndole daño a muchísima gente y con muchísimas relaciones inestables. Sin embargo, tú sabes que tienes que buscar ayuda y no la buscas. Hay un lote de charlatanes, lamentablemente, que nosotros decimos, ok, sí, tenemos grupos de solteros en donde esos grupos de solteros se quieren casar, esos grupos de solteros quieren formar relaciones con propósito. Sí, pero antes de formar relaciones con propósito, hay muchos solteros que tienen que dejar la charlatanería y tienen que dejar la inestabilidad y la inmadurez. Tanto hombres como mujeres, porque si usted lo que está todavía es en una inmadurez de que usted no sabe lo que quiere, usted vive con una locura, con un apego desorganizado, entonces usted no quiere casarse, usted lo que quiere es seguir jugando. Y en ese juego se le va a pasar la vida y se le van a pasar los años. Y usted con su inmadurez.
Así que este apego desorganizado que mucha gente tiene, yo sé que quizás hay gente que hoy es que lo está identificando. Pues si usted lo identificó, porque usted sabe que lo que vive es construyendo relaciones así, como acabamos de describir, entonces usted tiene que buscar ayuda, no solamente por usted, sino también por la gente a la que usted está constantemente lastimando. La Biblia dice, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero no dice que solo el que lo confiesa, porque muy bueno, no, ya yo confesé, Señor me va a perdonar. No, la Biblia agrega el que confiesa su pecado y se aparta. O sea, no es solamente yo entender que tengo apego desorganizado, confesarlo y ya, no, es identificar que tengo apego desorganizado, confesar si he herido a alguien porque tengo ese apego y porque lo estoy manejando, pero también apartarme. ¿Y de qué manera yo me aparto? Buscando ayuda para yo sanar, porque a este tipo de apego yo no puedo darle otra herramienta, yo no puedo darle otra técnica, yo no puedo darle otra recomendación que no sea buscar apoyo psicológico, porque si usted viene de una dinámica así y usted está repitiendo esa dinámica, usted tiene que sanar todas esas heridas que se han creado allí. Así que esa es la única recomendación que yo puedo darle al que me esté escuchando y sabe que está manejando este tipo de apegos. Ay, Neolfi, pero tú sí eres fuerte. No, 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 no. Yo lo que soy es clara. Porque estos estilos de apegos inseguros son los que han mantenido, lamentablemente, en nuestras iglesias relaciones disfuncionales y tanto relajo. Y si nosotros hoy decidimos construir relaciones distintas, relaciones que glorifiquen a Dios, relaciones que definitivamente lleven un testimonio, entonces tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y que nosotros podamos cambiar. Así que para que nosotros tengamos apegos seguros, tenemos que identificar si tenemos uno de esos 3 apegos que yo acabo de describir, buscar ayuda, sanar heridas, entregarle a Dios nuestras vidas y nuestras relaciones y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que quiero tener una oración ahora para terminar. Quiero pedirles que si alguno de ustedes se ha identificado en uno de estos 3 apegos, que sepa que donde quizás hay heridas, puede haber sanidad. Que sepa que donde quizás hay un aprendizaje que me ha llevado a actuar como estoy actuando, podemos desaprender para volver a aprender. Porque nuestro cerebro es neuroplástico. Así que tiene la capacidad de desaprender para aprender otra vez. Y tiene la capacidad de reinventarse. Con Dios como nuestro principal aliado y nosotros también buscando la ayuda que necesitamos, podemos cambiar. Así que la oración que quiero hacer por ti esta noche es para que el Señor te ayude. Que si te has sentido identificado con uno de estos apegos inseguros, pues Dios hoy pueda comenzar una obra de sanidad en tu vida. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias. Hemos hablado de apegos inseguros en las relaciones y de cómo se forman. Padre, tú sabes que quizás hoy en esta actividad virtual hay personas que se han sentido identificados con algunos de ellos. Quiero, Señor, en el nombre de Jesús, que ninguno de ellos se vaya con culpa, sino que se vaya con el deseo de sanar. El deseo de que tú puedas empezar una obra de cambio en sus vidas para poder construir relaciones saludables. Nosotros te amamos, Señor. Por eso tú traes este tema, para que podamos, oh Padre, por el amor que te tenemos, seguir trabajando en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. No queremos cambiar por otros, queremos cambiar porque te amamos y porque queremos ser luz en medio de las tinieblas. Aún, Señor, en nuestras relaciones queremos ser luz.
Queremos amar para edificar, no para herir. Ayúdanos, oh Señor, a relacionarnos con los demás desde apegos seguros. Y que si hay alguno hoy, Señor, que siente que ha herido a otra persona, ha lastimado a otra persona, que tú lo puedas perdonar. Y que le puedas dar, Señor, ese deseo de cambiar, de buscar ayuda si la necesita y de entregarte a ti sus futuras relaciones. Gracias porque nos escuchas y gracias por este mensaje. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Neo. Muchas gracias, Neolfis, por esta charla. Gracias a todos los que se han sumado. Somos en este momento 86 personas y vamos a tener un segmento de preguntas. Vamos a tener 6 preguntitas, 10 minutitos totales. Déjame la pregunta en el chat que Neo va a estar contestando. Así que vamos a comenzar el segmento de preguntas. Qué tema interesante. Muchas gracias, Neo, por traer esta buena charla a la mesa. Primera pregunta, ¿se puede tener 2 tipos de apego? Claro que sí, totalmente. Incluso hay personas que tienen 2 tipos de apego porque fueron criados por múltiples personas. Hay personas que se han tenido que mudar mucho, que han tenido quizás que cambiar de crianza porque papá y mamá se divorciaron y primero empezaron una crianza juntos, luego me fui con mi mamá, luego mi mamá me dejó con mi abuela, empiezan a haber diferentes modelos y entonces adoptan diferentes estilos de apego, lamentablemente. Así que sí, se pueden tener 2 estilos de apego y lo podemos identificar y trabajarlos los 2. Muchas gracias, Neo. Siguiente pregunta, dice acá, ¿cómo sanar el apego ansioso? Bueno, lo primero que yo mencioné hace un ratito es trabajar en mi identidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Trabajar en nuestra identidad, porque el apego ansioso tiene que ver con nuestras heridas y vacíos y con esa validación que necesitamos para sentirnos seres humanos que tenemos valor en sí mismos. Y nosotros a veces creemos que tenemos ese valor porque alguien nos lo da. Entonces, creo que es la primera clave para trabajar el apego ansioso. Una segunda clave que podría quizás esa persona trabajar es la autoestima como ser humano, empezar a encontrar en ella o en él todo eso que Dios les regaló para valorarlo, para usarlo y para colocarlo como prioridad. Porque entonces ese tipo de persona empieza a colocar como prioridad a los demás y a la validación de los demás y olvida todo lo que el Señor le ha regalado, todos esos talentos, todo lo que Dios ha puesto bonito en ti y termina poniendo eso a un lado, termina renunciando a todo eso bonito para solamente poner el foco en alguien más. Empiezan a respirar por otros y olvidan que su vida tiene valor independientemente de quién está contigo o no. Creo que esas serían las 2 primeras claves. Obviamente también ver mucho el tema de la dependencia emocional. Si quizás han estado con personas que tienen apego evitativo o apego desorganizado y buscan regularmente a personas con apego ansioso para ellos sentir que esas personas los necesitan. Sería bueno que vean también con quién se vinculan, porque mientras más se vinculen con gente así, pues su apego ansioso se va a fortalecer más. Entonces, creo que deben vincularse con personas con un tipo de apego seguro, que en vez de generarle dependencia, pues le generen seguridad. Esas serían las 3 claves que yo le daría. Muchas gracias, Neo. Acá, siguiente pregunta, dice, ¿cómo manejo el apego a estar solo? Bueno, básicamente hemos hablado de eso ahora mismo, porque el apego ansioso es eso, yo tener apego al que alguien esté ahí conmigo. O sea, es básicamente yo querer siempre estar acompañado, querer siempre ser validado, querer que siempre alguien esté dándome el propósito que ya Dios me dio.
o dándole sentido a mi vida cuando ya mi vida tiene ese sentido. Entonces, creo que las recomendaciones que di en la pregunta anterior pueden servirle perfectamente a la persona que hace esta pregunta. Perfecto. ¿Los traumas influyen en el tipo de apego? En el desorganizado, sobre todo. Regularmente las personas con apego desorganizado traen traumas y deben trabajarlos. Por eso al apego desorganizado, fíjate que yo no le di como herramientas así, de manera particular, sino que mi recomendación general siempre será que busquen apoyo psicológico, porque muchos de aquellos que manejan apego desorganizado vienen con traumas. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo puedo diferenciar entre amor verdadero y apego ansioso o dependencia emocional? Facilísimo, facilísimo en la teoría, obviamente, en la práctica a veces no es tan fácil, pero hay una gran diferencia entre el amor, porque el amor se construye por elección y por la convicción de que esa persona en este momento es la que yo estoy eligiendo porque me genera bienestar. Mientras que el apego y la dependencia elige por necesidad, basándose en los vacíos que obviamente existen porque en la niñez y en la adolescencia se crearon, no se llenaron de manera adecuada y entonces se empiezan a llenar con las compañías que a veces son elegidas de una manera quizás rápida, por impulsos, simplemente para no estar solos. Entonces, creo que ahí está la diferencia entre estoy amando por elección o estoy eligiendo por necesidad para llenar un vacío. Y nosotros lo podemos identificar rápido eso. Cuando estoy con una pareja y pienso, ok, esta pareja la elegí y cuando la elegí pensé detenidamente en lo que esa pareja de alguna manera representa para mis valores y para mis prioridades, para mis principios, para lo que yo soy en esencia, o simplemente estoy vinculada a esa persona porque no quiero estar sola, porque necesito estar con alguien, porque tengo la necesidad de que esa persona esté ahí conmigo, porque desde que esa persona se va siento que voy a morir, porque si me imagino solamente que esa persona se vaya, siento un malestar horrible y creo que el mundo se me va a terminar. Entonces ahí veo la diferencia. La persona que ama entiende que si algún día ese otro ser humano decide irse, me va a doler. Claro que sí. Pero mi esencia, mi personalidad y mi identidad permanecen intactas, porque no depende de nadie más. Y ahí está la diferencia. Maravillosa respuesta, gracias Neo. ¿Cómo trabajo el miedo al abandono? Pienso que en el caso del miedo al abandono tenemos que ir directamente a dónde se creó ese miedo al abandono. Regularmente eso hacemos en terapia. Nos trasladamos a ese primer lugar en donde fuiste abandonado o abandonada y vemos esa herida que quedó allí y entonces empezamos a tratarla para que se sane. Cuando esa herida se sana, entonces ya el ser humano adulto entiende que no hay necesidad de protegerse más, que ese abandono ocurrió ahora, pero que ahora ya no eres más la persona abandonada. Ahora eres la persona adulta sana que construye relaciones no desde el miedo a ser abandonado, sino desde la convicción de elegir a quién te va a amar a ti y tú vas a amarle a él o a ella desde la libertad. ¿Qué es la libertad? Juntos vamos en un tren o juntos vamos en un bus. Y llega un momento en donde estamos sentados y aparentemente somos felices, pero uno de los dos decide pararse y salir. Yo no puedo hacer nada porque esa persona decidió hacer eso. Cuando yo lo esté mirando por la ventana, a mí me va a doler verlo, porque yo quería que siguiera ahí sentado conmigo y que el camino lo lleváramos hasta el final. Pero esa persona decidió que se iba a desmontar del bus, que se iba a bajar. Entonces, al decidir bajarse, yo necesito entender que mi camino sigue y que en el camino yo voy a atravesar el dolor de la ruptura y el dolor de la pérdida porque ya esa persona no va a estar más. Pero ese camino será un camino interesante porque yo me voy a reinventar y voy a conocer otras personas y voy a hacer otras cosas y voy a seguir siendo yo. Entonces ahí está la diferencia entre un ser humano sano que ya no tiene miedo al abandono
y un ser humano que todavía entiende que si esa persona se para de ahí, entonces yo me voy a lanzar y me voy a matar, porque yo no puedo seguir ese camino sin que esa persona continúe conmigo. Y eso es lo que se trabaja en terapia, que se entienda bien que yo como ser humano tengo que vivir porque Dios me dio un propósito, no por la persona que está al lado mío. Perfecto. Hay dos preguntas muy parecidas. Y dice, ¿cómo ayudar a una persona que tiene apego evitativo y cómo cambiar al evitativo a saludable en medio de un trauma? Son parecidas, pero no tienen la misma respuesta. En la primera pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que tiene apego evitativo? Pienso que lo primero es poder tú mostrarle a esa persona que ya no hay necesidad de protegerse. Cuando tú le permites entrar a esa persona en tu vida, cuando tú le empiezas a modelar la conexión emocional, esa persona empieza a entender que si tú le modelas esa conexión emocional y tú eres feliz mostrándote tal y como eres, él también es invitado a dejarte entrar en su vida. Obviamente eso no va a pasar de la noche a la mañana. Regularmente este tipo de gente necesita trabajar en sí mismo para poderse dejar conocer y empezar a conectar. Pero si la persona que encuentra es una persona que conecta, es una persona que le ama, es una persona que le empieza a modelar ese afecto que no tuvo y empieza a dejarse amar por él y empieza a amarlo aún como él es, entonces probablemente esa persona va a ir cambiando. Obviamente en ese camino habrá situaciones en donde hay que poner límites, porque tampoco es que me voy a desvivir por el otro, pero creo que con trabajar desde yo conectar primero, puedo dar el primer paso. Regularmente cuando son parejas, les invito a buscar apoyo psicológico como pareja, para que aprendan a conectar, aprendan herramientas, y esta persona quizás que no sabe conectar, que no se deja conocer, pues también en 2 o 3 sesiones muchas veces puede mejorar esa parte, porque es algo que no aprendió, es algo que no lo tiene registrado dentro de sus hábitos regulares y quizás hasta no lo ve como algo natural, no le sale natural, pero se puede lograr. Y la otra pregunta que tú decías que era parecida, en el caso de los traumas, siempre hay que tocar el trauma. Lamentablemente siempre va a haber que tocar el trauma, siempre que vamos a tener que ir a ese trauma y empezarlo a tratar. Entonces los traumas no son temas de que simplemente lo oramos y ya pasó. Los traumas hay que trabajarlos y no se trabajan iguales todos, porque tienen todos diferentes tipos de formas en las que se crearon. Hay raíces que tienen y hay que cortarlas. Entonces creo que en ese caso de los traumas siempre hay que buscar apoyo psicológico. Muchas gracias, Neo. Hemos cerrado el segmento de preguntas. Hay muchas más. Es un tema que da para charlar, pero por temas de tiempo, aquí vamos a cerrar el segmento. Invitamos a todos a encender sus cámaras. Vamos a sacar una fotito antes que se empiecen a desconectar y ya damos paso enseguida a la persona que va a hacer el cierre de esta reunión. Vayan encendiendo sus cámaras, pónganse lindos, acomódense el pelo, peínense, den su mejor sonrisa. Espera que vamos a fijar a Neo, porque si no Neo nos ocupa toda la pantalla. Acá, de fijar para todos, ahí está. Ahí veo muchas cámaras encendidas, nos preparamos. ¿Listos? ¿Estamos todos? Bueno, 3, 2, 1. Perfecto, muchas gracias. Luego les mando la foto. Perfecto. Bueno, sigo yo. Bueno, chicos, muchas gracias por esta participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias, licenciada Neolfi, por estar escuchando esa gloriosa conferencia. Y chicos, los invito también a ingresar a los grupos que nosotros tenemos, tanto de Argentina, República Dominicana, como otros países. Entonces vamos a orar para así ser despedido. Padre,
te damos gloria y honra a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en un encuentro especial, donde podemos aprender, Señor, de muchos temas más importantes con relación al apego, Señor. Padre, que podamos, gloria a Dios, escuchar y poder tomar en práctica esos consejos dados, Señor de la gloria. Gracias, Señor, por la conferencista Neo. Señor, sigue glorificándote de manera especial en su vida y en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Chicos, pasen feliz noche. Fue un placer cada uno de ustedes. Adiós. Óigame, adiós, nos vemos desde República Dominicana. Buenas. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Saludos desde Argentina. Bendiciones, bye.